todas y a todos. Bueno, me llamo Daniela y hablar de procesos escriturales es un poco complejo, pero creo que en mi caso tiene directa relación con el lugar en el que nací. Yo comentaba yo escribo hace 20 años aproximadamente, desde los 14, 15 años, pero tuve la suerte de nacer en una ciudad que a los 16 años cerró su principal fuente de trabajo. Y en ese camino de lectura convulsiva, de escritura de los primeros poemas, a los 16 años se cierra la mina y esa mina trajo toda la escena cultural a Lota, gratuita. Se instaló Balmaceda 1215, yo tenía 16 años y tomaba talleres con Andrés Pérez, tenía la posibilidad de tener teatro con Alejandro Goitz, me tomaba un vino con el Tito Noguera, cuestiones que, ahora no soy yo, fuimos muchos. Y en ese proceso convulsivo del hacer y el hacer, se empezó a generar en mí la necesidad de generar escritura. Siempre desde una perspectiva del colectivo, parto haciendo las primeras obras de teatro, montando, generando acciones interdisciplinarias entre la poesía, la danza, en la biblioteca pública, en un sinfín de cosas, y eso fue decantando en un hacer poético cotidiano. En el año 2008-2009 decido que considero que ya tuve la suerte también de participar con cantores populares, de leer en la mesa, con la candola, de participar mucho de lectura itinerante. Lebu, Curanilahue, Cañete, siempre desde la lectura de la mesa, no del soporte papel. Ya cerca del 2008-2009 surge la necesidad mía de compilar todos estos escritos que nacen siempre como una especie de vaciamiento individual, de procesos reflexivos, de procesos personales, y en el caso mío se concretan en el primer libro. Yo había aparecido antologada en Balmaceda y en una serie, pero se concretan en el primer libro que tiene que ver con Aguas Cercenadas. Y Aguas Cercenadas es autoeditado, es un poemario que está dividido en 5 partes y que son 5 partes que tienen relación directa con lo que significaba ser mujer, escribir y vivir en el lugar donde vivo y sentir como sentía. Yo a esa altura ya estaba estudiando pedagogía en la de Conce. Se llama Aguas Cercenadas porque el primer taller literario en el que participé con la Rocío Lamar en ese tiempo, Rocío un día, a razón de las discusiones de lo que uno hacía con sus propias escrituras adolescentes, ella me decía: tú siempre hablas de tus aguas, porque la temática constante en mis poemas era la sangre, el semen, la orina, la lágrima, y era eso. Y sentía que tenía que compilarlo en un proceso ya con un poco más de madurez, y se concreta en este texto. Está dividido en 5 partes: calle, cemento y cal, vinculada principalmente a la ciudad, entre la mentira y el hambre. El silencio del hambre carcome la moral de un puber. Mientras tanto su madre, porque ahorra una comida al día, se ríe en carcajadas amargas con olor a pobreza. Su obra está lista. Un mendigo en potencia la aliviana su suerte. La segunda parte se llama Género y Género, tejiendo un ropaje de ideas y fluidos. Y está vinculada y tiene una epígrafe que se llama, o que dice: la anatomía se vuelve destino que mata y limita. Y son textos reflexivos son textos poéticos en donde en el fondo voy planteándome mi condición de ser mujer en este mundo. Y lo que significa ser mujer escribiendo, ser mujer escriturando. La tercera parte se llama Cicatrices de la carne, o sea, ego, cicatrices de la carne, y aquí es donde van saliendo los textos ya un poco más personales, y empiezo ya a generar un tratamiento ya de la palabra desde una perspectiva un poco más metafórica, se puede decir así. El texto se llama Cuando la rabia te parte en dos. Y veo cada segundo desprendiéndose los susurros de esperma. Veo cómo caen bordeando un suelo vertical para ir a dar en medio del sucio epicentro.
Veo cómo caen entre sus propias cenizas de vértigo. Veo cómo caen haciendo trizas el camino y sus dientes, haciendo trizas con sus dientes molidos alientos de baba incrédula, haciendo trizas sus propios respiros. Veo cómo caen en el término de alguna posición fetal, rastrillando tan fuerte el ardor de su parto que solo se murmuró el supuesto origen. Veo cómo caen tan cerca que por un paso la línea en medio del ojo no se permitió difamar. Veo cómo caen tan cerca que unas manos explotan en sangre, coagulada sangre perfectamente cicatriz de los nódulos nerviosos que nunca se contemplan. Y tiene que ver mucho con procesos ansiosos. Y así fueron muchos textos. Yo sé que hoy día no es lectura, entonces en el fondo no me voy a detener leyendo. Pero este libro, hubo un momento en que, paralelo al libro, se generaron ciertos procesos de creación colectiva. Yo trabajaba en un colectivo que se llamaba Caserío, en donde nosotros empezamos con artistas visuales, performers, poetas, a reflexionar sobre lo que significaba hacer arte en una ciudad a la periferia, en una ciudad como Lota, que no está en los centros universitarios, no está en la academia, no está el círculo poético. Y en ese proceso, cada uno de los que componía este colectivo, empezamos a darnos cuenta que nuestros procesos de creación individual independiente, que la mayoría de nosotros había pasado por la academia, siempre decantaban en el lugar en el que nosotros estábamos, que era esta ciudad que se cae a pedazos, esta ciudad que se arruina. En ese proceso, voy a poner el data un poquito, entro en una crisis literaria y ya mi poesía se mueve a una acción, se mueve a un performar. Es así como este libro, en sus últimas páginas están en blanco, porque su último poema es una acción vinculada a las aguas cercenadas. Yo entro amordazada, blanca, desato la lengua, quiero que vean las imágenes y después en el fondo les... Esto está en el sindicato minero, en el marco de ejercicios de cuerpo. En el sindicato minero yo atravieso todo el sindicato en ruina, pisando mis libros de poemas, parto con los pies en el libro y las hojas en blanco y voy caminando, decantando el último poema del libro, que cerraba un proceso escritural personal. Esta escritura de las aguas, esta escritura de la sangre, esta escritura de la orina, esta escritura del cuerpo. Entonces, como mi escritura estaba centrada en lo que significaba la vida en mi cuerpo, mis amores, mis desamores, mis pesadillas, mi relación con el otro, mi relación con la calle, tenía que decantar de esa forma. Entonces trabajo con 4 aguas, con orina, con sangre, con espejos y finalmente el agua que limpia. Yo camino por espejo y después de los espejos termino con el agua en el cuerpo. Son muchas más fotos, pero es un ratito pequeño el que tengo para exponer. Esa es la última foto de la acción. Y yo frente a eso escribí el siguiente texto, que explica el libro. Aguas cercenadas. Al final de la zona muda, para calmar la sed, el cuerpo exprime las aguas cercenadas que permiten dar forma al salón de los espejos. Los espejos son siempre los lugares en los que nos vemos. Y si estamos rodeados de espejos, nos vemos en todas nuestras posibles dimensiones y en nuestras infinitas dimensiones. Un halo de incertidumbre permanecerá siempre entre la dualidad gesto-palabra. Por eso se traza un camino de papel, soporte de la palabra escrita con el objeto de completar la escritura con lo no escrito. Se traza un camino que nace desde la mudez y es recibido por un libro de poemas cuya última página permanece en blanco. Es el cuerpo entonces que como lápiz intentará trazar el gesto. Entre ambos puntos, el inicio y el final, un flujo de peldaños, un camino intermedio y sus aguas. Intentando desatar la boca, solo se hace presente el gemido que avanza para llegar a esta zona intermedia, la escalera, lugar de subida o bajada en donde se transita esculpiendo sobre papel el gesto y el residuo que deja la materia, porque la palabra no existe. Primero, un camino de cicatrices y cruces pintadas, una tijera que fractura en donde la lengua se desata y la voz desaparece. Segundo, la calle, el escombro, la ruina, el cemento y la irrupción del líquido amarillo que moja los pies, la orina. Vivo en un callejón donde se ocupa como deambular orinante, entonces el olor a orina ha estado en mi nariz desde la infancia. En un lugar donde la gente tiraba la orina por la ventana, porque no tenía baños, Lota era así. Los pabellones la gente no tenía baños y tiraba la orina para la calle. El olor a orina está presente en todas las casas. Presente en todas las calles. Sí, agua va y tiraban la orina.
Tercero, el eclipse antes del espejo, un agua que explota roja entre las piernas y que comprueba tanta infertilidad reinante. Cuarto, pisando un camino lleno de espejos rotos, ojos que me miran para mostrar solo los fragmentos de un cuerpo. Finalmente, solo el agua cercenada por los espejos lava y limpia los residuos, pero las vendas los atrapan en sus pies para seguir caminando. Saliva, orina y sangre, cruce, cemento y espejo. Reciben la explosión de agua que lava, mezcla, colorea, destruye y forma. Y ese es el último poema que cierra ese proceso escritural personal.